La tradición nativa europea o la tradición espiritual, digamos, propia de lo que es toda la placa continental de Europa, tiene muchísimo que ver con las energías divinas femeninas. Bueno, alguien me dirá, bueno, esto ha sido así en todas las partes del mundo. Bueno, sí, vale y no. y no, sí y no. De hecho esto es observable no solamente en algunos cuentos de hadas, como ya he explicado en el anterior capítulo, sino también en lo que llamamos la geografía sagrada. Es decir, cuando tú pones sobre el mapa la cantidad de santuarios consagrados a energías divinas femeninas que hay en territorio europeo, te das cuenta de que la cosa es inmensa. Estos santuarios, bueno, a ver, ¿cómo lo digo? Resumiendo y al mismo tiempo que se entienda bien y que nadie se sienta ofendido. Actualmente, estos santuarios, en su inmensa mayoría, por no decir todos, son santuarios marianos, consagrados a la Virgen María, ¿vale? Pero hay una parte de ellos, un porcentaje grande de ellos, que ya existían previamente como lugares sagrados reconocidos a los cuales acudía la gente, digamos, los antiguos pobladores precristianos, acudían allí porque ya entonces reconocían que en ese lugar se movía de manera especialmente intensa energía divina femenina con cualidades diversas. En esta serie he dedicado algún capítulo a hablar de la geografía planetaria, comparándola con un cuerpo humano, donde hay zonas diferentes asociadas con diferentes virtudes o cualidades divinas que se manifiestan a través de la Tierra. Y que hay lugares hígado, hay lugares corazón, hay lugares pulmón, hay lugares esto y aquello y lo demás allá, por poner una comparación. Bueno, pues esto se aplica igual a lo que llamamos santuarios naturales, que en determinada época fueron conocidos, hablo de hace miles de años, fueron conocidos en relación a diversas energías sagradas. En ocasiones masculinas, en ocasiones femeninas, pero muchísimas en el caso de lo que es el continente europeo, que claro, también es lo que yo conozco más, muchísimas de estas, cualidades y de muchísimos de estos santuarios estaban asociados con lo femenino divino. Entonces, ha sido muy típico, por ejemplo, lugares sagrados reconocidos en cuevas, en fuentes, en bosquecillos, en arroyos, en colinas, en pequeños altos, en montañas. Entonces, bueno, todo lo que normalmente tiene que ver con lo femenino ha estado muy asociado y muy reconocido, por ejemplo, en lugares donde ha habido fuentes o donde emanan fuentes, lugares donde ha habido cuevas, pero también todo el tema arbóreo. Si uno se pone a mirar la cantidad de apariciones de entidades femeninas sagradas actualmente, llamémosle Virgen María, ¿vale?, en árboles, por ejemplo, es inmenso. O sea, la creencia de lo divino en aparecerse a través de árboles es inmenso. De hecho, bueno, no tiene por qué ser siempre femenino, pero sí, en el continente europeo mayormente es femenino. Yo, no sé, igual meto la pata, pero de la investigación que llevo realizando, que me leo todo lo que cae en mis manos de este tema, no recuerdo ninguna aparición de un ser masculino sagrado en un árbol, por ejemplo. En cambio, bueno, la Virgen está por todas partes, en toda clase de árboles. No pienso que sea exclusivo de lo femenino porque, bueno, tenemos en la Biblia, por ejemplo, el caso de la aparición divina
que experimentó Moisés estaba detrás de un arbusto espinoso, o sea, estaba en un arbusto espinoso que estaba ardiendo, y no se puede decir que aquello fuera algo femenino. En realidad, aquello que Moisés percibió no era ni femenino ni masculino. Estamos hablando de una expresión divina que, de hecho, cuando fue interrogada para que se identificara, no dio un género. No dijo, soy hombre, soy mujer, dijo, soy el que soy, seré el que seré, bueno, según cómo se traduzca del hebreo original. Es como decir, bueno, es ponerse en un nivel más allá del género, ¿vale? Pero bueno, lo que quiero decir es que no pienso, o sea, yo no estoy prepensando que apariciones de algo sagrado en árboles tengan que ser femeninos o tengan que ser masculinos. Sin embargo, en la geografía europea mayormente te encuentras con lo femenino apareciéndose en infinidad de lugares de la naturaleza. Árboles, fuentes, cuevas, montañas. Entonces, ¿esto qué significa? Yo, bueno, a ver, no tengo tanto como decir, he estudiado todo el planeta, no me alcanza la vida para tanto, pero vamos, yo, a mi entender, esto encaja con cosas que me han dicho mis guías, que es que la tierra europea, en sus tradiciones reconocidas, o sea, por sus ancestros, los primeros pobladores nativos, los indígenas, siempre estuvieron muy volcados hacia la madre. Siempre hubo una presencia fortísima de lo sagrado materno en estas tierras. Para los hombres prehistóricos, acercarse a la madre a lo mejor requería ir a las cuevas prehistóricas, que en nuestra geografía pues las hay. En el continente europeo hay lugares que son cuevas prehistóricas llenas no solo de pinturas rupestres o restos, son lugares que se sabe hoy que eran santuarios, pues por las cosas que se han ido encontrando allí y por, bueno, o sea, uno se da cuenta que ese lugar no era casual, no era simplemente, mira, que nos ponemos en una cueva y nos entretenemos haciendo pinturitas de animales. No. Esto normalmente se sabe o se entiende por la disposición de todas las cosas, por el lugar en el que están las pinturas, etcétera, etcétera. Y por una serie de cuestiones que se trataba de santuarios, de lugares rituales, por así decirlo, donde presumiblemente los antiguos pobladores iban a encontrarse con la divinidad. Y bueno, pues es que ¿qué más gráfico hay que meterse en una cueva para reconectar con el vientre materno, con la madre que nos gesta y en cuyo interior vivimos? Bueno, este tema es inmenso, pues porque entronca con los cultos antiguos a la divinidad femenina, a la madre en su aspecto, por ejemplo, de la madre de todos los animales, de toda la vida salvaje. Y sobre esto pues hay restos arqueológicos, se sabe que esta advocación, esta faceta de lo divino femenino fue reconocida. Se le rindió mucho reconocimiento hace milenios. No era como hoy, que parece que solo se presta atención a la madre en un aspecto no solamente que tiene que parecer una mujer humana, sino que además parece que solo se ocupa de los seres humanos. En la antigüedad de hace miles de años, pues se reconocía muy fuertemente a las entidades o a los aspectos divinos femeninos que venían de manera maternal a cuidar y proteger la vida salvaje también, no solo la vida de los seres humanos. Incluso pues algunas de estas entidades o aspectos de lo divino femenino eran reconocidos por su severidad hacia las personas que maltrataban, de manera gratuita o que se comportaban mal hacia la naturaleza, que causaban daño innecesario o que, había guardianas reconocidas, energías sagradas femeninas que eran guardianas de espacios de la naturaleza, guardianas de bosques, guardianas de fuentes, etc. Entonces todo esto, la gente piensa a veces que desapareció. Piensa que desaparece, dicen las deidades antiguas no existían, han desaparecido porque cambiaron las religiones y ya no están más. Y no es verdad. La energía divina,
cuando existe de veras, es como cualquier otra energía. No se cambia, o sea, no se pierde, no se destruye, solo cambia. O sea, es como esto de la ley física. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. En este plano, por lo menos, es así. Es decir, bueno, puede que Dios puede crear energía o destruirla, yo qué sé. El creador, pues para eso es el creador, o la energía creadora puede hacer lo que quiera. Pero, digamos, en este plano, todas estas formas de energía, por ejemplo, divina, femenina, que custodiaban espacios de la tierra, que custodiaban bosques, que custodiaban cuevas, que custodiaban pueblos, ¿qué se piensa la gente? ¿Que han desaparecido solo porque cambió la religión? ¿Qué va? Siguen estando ahí. Lo que pasa es que como estamos hablando de energía espiritual que vive normalmente como en otro nivel de existencia o en otra dimensión, que no es algo, o sea, no es que estamos hablando de personas como nosotros, pues cambian en su modo de presentarse. En ocasiones es que se esconden más, están como apartadas, o sea, son como fuerzas o energías sagradas que no se aparecen tanto como antes, pero en otras ocasiones sí, entran en este plano cuando quieren y como quieren, y lo que pasa es que eligen un modo de interactuar con el ser humano que pueda ser aceptable. Porque cuando se desea, por ejemplo, traer ayuda a los niños humanos, como ellas dirían, ¿no? O como la madre diría, quiero ayudar a mis hijos humanos. Pues ¿qué va a hacer? Va a presentarse de un modo que los niños humanos a los que quiere ayudar la acepten, que no tengan miedo y que puedan manejar un poco lo que está pasando. Entonces, bueno, se aparece pues como se tiene que aparecer para que funcione el plan que la madre tiene en mente. Entonces, no es que quiera decir que todas las apariciones marianas son falsas y que la Virgen María no existe. No, quiero decir que hay de todo. Y quiero decir que a veces, a mi entender, esta es mi opinión, ojo, mi opinión personal que se queda conmigo, pero a veces, para mí, no tiene tanta importancia. No tiene tanta importancia la identidad que le podamos poner, digamos, a una aparición de si es la Virgen o no es la Virgen, o si es un ser del mundo sagrado, si es un hada, si es un ángel, si es un qué, o si se lo está imaginando. La cuestión es, por sus frutos lo conoceréis. La identidad de una energía sagrada o un ser sagrado que supuestamente se ha aparecido en un lugar, se va a ver por los frutos. Es decir, los frutos serán la vivencia o las cosas que sucedan en ese lugar a largo plazo, ojo. Porque a veces también con esto de los frutos espirituales no hay un entendimiento. La gente piensa que si hay algo sagrado o que se está apareciendo en un sitio ya tiene que haber milagros, ya tiene que ir todo rápidamente, yo qué sé, tiene que ser todo espectacular. Y no siempre. Porque los frutos a veces tienen que seguir el patrón de la naturaleza, requieren procesos, requieren tomas de conciencia, requieren ciclos. Y a veces además hay cosas que vienen desde, digamos, desde agendas divinas que están mirando el largo plazo. A veces hay movimientos de la energía sagrada en un punto del mapa que empiezan en un año para que dentro de 10 aquel lugar haya cambiado, me explico. O que esté más preparado para algo que va a suceder en el futuro. Es como, pues por poner un ejemplo, bueno, es que no sabría qué ejemplo poner, pero quiero decir que es así como funciona la cosa. Sí, voy a poner un ejemplo que voy a dar un salto a lo bíblico otra vez, pero para que se entienda cómo funciona la mente divina. La mente divina funciona siempre pensando en el largo plazo. Y, por ejemplo, la historia de José y sus hermanos, bueno, pues Dios tuvo que obrar en la vida de José desde que era pequeño para irlo preparando porque estaba pensado que él ayudara a sus hermanos cuando finalmente llegara esa sequía que se sabía que iba a suceder.
Me explico, lo que pasa es que si tú vas mirando las diversas cosas que suceden en la vida de José a corto plazo, piensas que todo es un sinsentido. Dices, pues ¿cómo va a estar Dios con él si todo le va fatal? Si por culpa de los sueños que tenía, los hermanos casi que lo quieren matar, porque él era adolescente y andaba contando los sueños como hacen todos los adolescentes. Entonces, luego se acaba en Egipto y luego resulta que todo le va mal. Acaba en la cárcel, lo acusan falsamente de no sé qué, luego ayuda a unos en la cárcel y se olvidan de él y sigue allí. Bueno, en fin, tú ves aquello y dices, bueno, claro, si estás pensando por los frutos conocerás a la energía sagrada que está con alguien y estás esperando enjuiciarlo a corto plazo, pues tú podrías llegar a la conclusión de que a José no lo acompañaba ningún Dios bondadoso ni ningún Dios de la providencia, lo estaba acompañando una especie de demonio, porque mira, desde que empezó a darle sueños y a darle cosas, pues todo le iba fatal. Todo iba fatal, mala suerte de mal en peor. Pero en cambio, claro, cuando miras la historia completa, la miras al final, ¿qué ves? Ves el proceso interior de José, ves todo lo que pasa, ves que llega la sequía, ves que su propia familia, no solamente su propia familia, todo el país, todo el mundo de ese punto del mapa hubiera pasado mucha miseria, mucha penalidad, hambruna terrible y tal, de no ser pues porque José iba viviendo su proceso. De hecho, el proceso interior de José fue de buen calibre y de peso, y eso denota la energía sagrada que estaba con él. ¿Por qué? Porque otro en su lugar pues hubiera albergado un rencor y pues en el momento de que se encuentra con los hermanos que vienen a pedirle comida, les hubiera dicho, mirad, que os den por saco. Después de todo lo que me hicisteis, que me quisisteis matar, que me tirasteis ahí al pozo y tal, pues ahora marchaos para allá. Pero no, ¿qué es lo que dice la Biblia que le pasa a José? Si se tiene que retirar a llorar, se pone a llorar. Bueno, pues entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Se pone a llorar? ¿Por qué? Pues porque a pesar de todo lo vivido, José no estaba dominado por el rencor. Y a pesar de todo el poder que había adquirido, no se había vuelto un soberbio ni un arrogante. O sea, una persona que se tiene que retirar porque le están saliendo las lágrimas, pues es una persona que conserva el corazón en su sitio. Entonces eso te está hablando de qué clase de vida interior tenía. O sea, no es solo que la Biblia te dice Dios estaba con él. No, es que se nota que Dios estaba con él por la clase de persona en la que se convirtió José. A largo plazo, claro. O sea, puede que de adolescente cometiera sus errores, sus impetuosidades, o que no tuviera medida, etcétera. Pero a largo plazo tú ves eso. Y cuando a largo plazo ves los resultados, dices, vale, pues aquí realmente se estaba expresando un aspecto divino, que es el aspecto divino que cuida con providencia a un grupo de personas grande, un colectivo. Y bueno, lo que pasa es que empieza a poner, digamos, la semilla del bien futuro muy pronto, o sea, décadas antes la pone en los sueños y las experiencias que tenía José. Entonces, salto de esta cuestión bíblica a, por ejemplo, el tema de los santuarios, lo que llamamos santuarios marianos hoy, que muchos de ellos, no todos, no todos, pero muchos de ellos ya eran santuarios reconocidos precristianos. Bueno, pues ¿cómo se nota la energía que se mueve en ese sitio? Se nota por los efectos a largo plazo, es decir, ha habido muchos puntos de la tierra, a veces lugares humildes, pequeños, rurales, y a veces pues lugares más grandes que han tenido una vivencia cierta de estar protegidos en épocas muy difíciles o de sentirse amparados y sostenidos interiormente, espiritualmente, en épocas muy complicadas, gracias a la energía sagrada que estaba en ese lugar o gracias a ese santuario o a ese espacio. Entonces, cuando esto es real, o sea, cuando esto se ve, dices, bueno, pues algo se está moviendo allí. ¿Qué quieres llamarlo? Virgen María, ¿piensas que auténticamente es la Madre de Jesús que después de ascender a los cielos se está apareciendo? Bueno, puede ser, no lo sé, a mí no se me ha aparecido,
¿Me explico? Entonces no sé, pero yo sí que a veces oigo lo que llamo la madre, que es una cosa, vamos a decir, más universal, más como de todo el mundo, y sé que ella a veces pues lo que hace es enviar, digamos, aspectos suyos, manifestaciones suyas en diferentes partes del mundo, y que incluso tiene, como por así decirlo, una especie de horda de ayudantes, de hijas que son parecidas a ella y que gestionan diferentes partes de los colectivos humanos y diferentes lugares, santuarios, lugares sagrados de la tierra. Que esto, bueno, puede sonar muy peliculero, pero bueno, no decimos, por ejemplo, del Dios bíblico, ¿no? O de bueno, que en realidad esto se dice en más religiones. No decimos de Dios que es Dios de huestes, es decir, que tiene multitud de seres sagrados que le siguen y que actúan conforme a su voluntad. Y no decimos de Dios que a veces envía ángeles y tal. ¿Por qué pensamos que, digamos, la faceta femenina divina no es igual? ¿Qué pensamos? ¿Que es una cosa sola que no tiene? O sea, no hay ángelas, no hay huestes femeninas sagradas que van, por así decirlo, como detrás de la madre, aprendiendo de ella y haciendo también su voluntad. Pues claro que sí, o por lo menos yo, eso es lo que he percibido, que a lo mejor es cosa única mía, pero me parece que no, porque además cuando rastreas otras formas de espiritualidad indígena, por ejemplo, o cosas más antiguas, te encuentras con descripciones y con relatos que apuntan en esta dirección. Por lo tanto, pienso que más personas lo han percibido y pienso además que tiene un sentido dentro de la naturaleza, porque la naturaleza funciona así. O sea, funciona, hay seres que, digamos, tienen más energía, más poder, y luego otros seres que les siguen. Entonces, en cuanto a Dios, vale, es lo uno, está más allá de género y todo eso, pero yo pienso que puede dar lugar a un montón de seres y de manifestaciones que, vale, yo no los voy a llamar Dios, ni diosa, si me apuras. O sea, bueno, puedo entender pues que se utilice esta palabra, que se pueda hablar de dioses o de diosas, pero bueno, no lo voy a usar pues por dejar la palabra Dios, pues digamos, restringida o libre para referirme a lo uno, pero en realidad es que, bueno, todo esto de las palabras es que son muy limitadas. Son muy limitadas porque sí, claro, si nos ponemos a mirar la etimología de la palabra Dios, pues sí, que bueno, en fin. Pero pues hay que hablar de una manera simple que nos entendamos todos. Entonces, bueno, yo digo Dios para referirme a lo uno, que está más allá de género, ¿no? Más allá de todo. Pero no significa que no existan pues muchas otras manifestaciones divinas, o sea, que vienen de Dios, y que en ocasiones pues son femeninas y en muchas ocasiones son maternales. Y bueno, pues eso acaba formando parte de lo que se mueve en nuestros paisajes. ¿Y por qué le doy tanta importancia a lo de los lugares sagrados y a los santuarios? Bueno, porque en el continente europeo, como digo, ha habido infinidad de estos santuarios o lugares sagrados que en la naturaleza se han sentido habitados por algo femenino, y muchos de ellos pues han pasado con los siglos a ser santuarios marianos. La historia de cada caso, bueno, es que hay casos y casos, las historias son riquísimas. No voy a hacer resúmenes ni generalizaciones, pero lo cierto es que muchos de estos santuarios, como digo, pasaron a ser santuarios marianos. Y entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa cuando hay un santuario reconocido? Bueno, pues que se construye normalmente una ermita o una capilla, y entonces tú ves ahí una casita. Entonces, bueno, esto es muy típico de todo lo que es de la madre. De la madre cuando viene a ayudar a hijos humanos. La madre no anda pidiendo casitas ni capillitas cuando se trata de venir a ayudar a los animales salvajes, porque los animales salvajes eso no les hace falta. Y además ya existen cuevas, ya existen refugios en la naturaleza, en fin, hay entradas a mundos que están como en otra dimensión. En fin, hay casas, digamos, casas de la madre en muchos lugares del planeta. Casas entendidas como espacios donde ella
acoge a diferentes seres y guarda y cuida diferentes mundos y diferentes especies. Porque el mundo está lleno de hogares, y muchos no son los del ser humano, es que hay hogares para innumerables seres y especies, muchos de ellos que ni siquiera los conocemos, pero la madre tiene que ver con todo eso, con todo lo que tiene que ver con hogar. Pero volviendo a los santuarios marianos, es súper típico y vamos, es casi matemático que si de veras hay una aparición allí de la madre y empiezan a producirse cosas allí y realmente se quiere ayudar a los seres humanos, pues es normal que aparezca la cuestión de la capilla o de la ermita que se construye, es decir, una casita. ¿Una casita para qué? Se interpretará mal si se piensa que, oye, es porque la madre la necesita entre comillas, no, sí y no. O sea, esa casita o esa capellita, digamos, da contención y concreta en un punto del mapa, pues la manifestación de esa energía, pero se hace para los seres humanos. O sea, para que los seres humanos tengan un sitio al que ir, donde decir, mira, aquí es el lugar de ella. Es para que los seres humanos puedan estar allí independientemente de que llueva, de que haga sol, etc. Entonces, las capillas y las ermitas cumplen con estas dos funciones. Una, concentran energía que si no a lo mejor estaría más dispersa por todo ese paisaje. O sea, dan como un espacio de concreción, ¿no? De decir, venga, aquí. Pero también son como mini úteros de la madre que acogen maternalmente, valga la redundancia, a los seres humanos que quieren ir allí y acogerse bajo su manto, por así decirlo. Entonces, las capillas y las ermitas consagradas a la madre están por todas partes. No hay ni un solo pueblo en la geografía de mi país, por ejemplo, donde no haya una ermita y a veces más de una consagrada a la madre. Alguien me dirá, pero es que esto no es europeo, esto viene de la religión bíblica que viene de Oriente Medio, que viene de los israelitas y de Canaán y no sé qué. Sí, vale, sí, pero no. O sea, sí y no. Viene pero ¿por qué aquí encontró esto tanta fuerza? ¿Por qué aquí se expandió con tanta fuerza? Por esta cosa previa que estoy diciendo, de que Europa era casi todo territorio materno. Si aquí la energía hubiera sido diferente, si aquí no hubiera habido previamente tanto santuario asociado con aspectos maternos, pues a lo mejor el culto mariano no habría florecido igual. Lo siento, por decirlo así. Es mi opinión, una opinión, Pero bueno, la historia de cómo santuarios previos al cristianismo pasaron a ser santuarios marianos, en algunos casos, no me la invento. Esto es histórico. Luego, además, pues ha habido otros que son más recientes, me explico, no es para pensar que todo santuario mariano pues tenga ese origen en absoluto, ¿no? O sea, hay cosas, es que bueno, las manifestaciones, las apariciones de la energía divina femenina, digamos madre, siguen dándose hoy en día, no van a terminar. Esto nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque la madre va a seguir tratando de acercarse a sus hijos. Y entonces siempre habrá esta clase de apariciones. Además, como el fenómeno ha agarrado, por así decirlo, fuerza y intensidad y fama, pues también es verdad que hay muchas personas que sí, que vamos a decir que se imaginan que se les aparece la madre y no. Y luego pues también hay mucho fraude, hay gente que hace estafas con esto o que finge cosas pues para obtener un beneficio, y esto pues también sucede y hay que decirlo. Pero bueno, que igualmente, digamos, lo auténtico también siempre va a existir, pues porque la madre existe y ya está. ¿Qué tiene que ver esto con los cuentos de hadas? No había dicho en el capítulo anterior que eran casi el único vestigio que quedaba de la espiritualidad nativa europea. Ahora parece que me estoy contradiciendo. No me estoy contradiciendo. Ahora en este capítulo he hablado, digamos, de la parte geográfica de lo que son lugares sagrados, pero esto encaja con los cuentos, en cierto sentido.
no con todos los cuentos, como ya dije, sino con algunos que conservan el eco de enseñanzas ancestrales acerca del trato con seres de otros mundos, seres y entidades de otros mundos que interaccionan con el ser humano y, bueno, con los que hay que tener pues un poco de cuidado a la hora de relacionarse, tanto para bien como para mal. Entra ahí el tema de las hadas no entendidas como seres diminutos de alitas delicadas, que eso es una versión bastante limitada, restrictiva y también en muchos casos moderna, pues porque las hadas tradicionales, o sea, las hadas reconocidas en qué sé yo, la Edad Media y anteriormente, eran seres, digamos, parecidos al ser humano en tamaño y en todo, no eran esta cosa con alitas. Y pues tiene mucho que ver con lo que en los cuentos se han pintado como las hadas madrinas o las viejas misteriosas que solicitan que se hagan trabajos y luego pues se metamorfosean en otra clase de entidad y dan premio o castigo a los protagonistas del cuento dependiendo de cómo se han comportado, por ejemplo. Las hadas entendidas como entidades femeninas que se aparecían en el momento del nacimiento de un niño o una niña tienen mucho que ver con el conocimiento que había en este continente, sobre todo en algunas culturas, acerca de las energías divinas femeninas maternas y madrinas, es decir, más allá de la madre, las energías que van a cuidar de una vida y que son energías que conocen el destino, conocen las tendencias, las virtudes que va a tener un alma, también sus puntos flacos. Bueno, es que sobre esto se podría hablar mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cultura griega, en la cultura romana, se las conocía como parcas, como moiras. En las zonas eslavas tienen diferentes nombres para referirse a las hadas, entre comillas, que velan sobre la cuna de los recién nacidos, y se reconocen pues las diferentes tendencias de ellas, las que traen, digamos, como regalos buena fortuna, fertilidad, prosperidad, y las que vienen a terminar con cosas más funerarias y más, digamos, asociadas con terminar con procesos, con acabar con situaciones más temidas. Y luego, bueno, pues también se reconoce mucho espacio a todo lo que es la sabiduría de la Madre Divina, que es capaz de tejer mantos protectores y tejer toda clase de cosas protectoras para los niños, para las niñas, para los habitantes de un hogar, de manera que las energías divinas que traen vida y fertilidad estén en equilibrio con las que traen muerte y final. Y la vida humana pues pueda tener pues eso, una armonía, un orden, un fin y un principio y una vida disfrutable y agradable y con fruto en el medio. Entonces esto está presente, como digo, pues en diferentes culturas. He mencionado 3 por mencionar, pero seguro, bueno, se pone uno a hurgar y aparecen. Aparecen en muchos lugares esta cualidad triple de las energías divinas femeninas, ¿no? La que empieza, la que cuida lo que está en el medio, la que termina, en fin. Y todo esto tiene su eco en algunos de los cuentos de las hadas. Las energías divinas femeninas o energías sagradas se pueden aparecer en forma de joven, en forma de niña, en forma de vieja, en fin, de muchas maneras posibles, y hay cuentos que tratan sobre esto. También los cuentos pueden hablar de la faceta benevolente de estos seres, pero también de su faceta peligrosa. Los cuentos se hacen eco de las normas estrictas que rigen el contacto entre los seres que vienen del mundo sagrado y los seres de este plano.
Y también se hacen eco de seres que directamente pues tienen muchos intereses y no son limpios y honestos en su trato con los seres humanos, porque vienen aquí a buscar algo, y cuando ofrecen ayuda siempre buscan al ser humano más apurado y que está en un estado más vulnerable, pero la ayuda que le ofrecen va a tener un precio muy grande. Y bueno, pues estos son parte de los conocimientos que se transmitían antiguamente, todo para ayudar a la gente a tener más tiento, más discernimiento y más equilibrio en su trato con seres y energías de otro plano. Bueno, parece que me estoy yendo del mapa, pero no, es todo para poner diferentes cosas, ¿no?, sobre la mesa y decir, hay una relación entre todas las cosas. Lo que pasa es que hemos perdido la visión unitaria original, solo nos quedan ecos y fragmentos y son como partes despiezadas de un puzzle inmenso que una vez pues fue un todo y hoy solo nos quedan estos vestigios. Pero cuando unes ambas cosas te das cuenta de la coherencia. Entonces entiendes que, por ejemplo, algunos de los santuarios marianos estén relacionados con apariciones o con manifestaciones, digamos, sagradas, que se parecen mucho a lo que se contaba sobre las hadas. De hecho, hay historias de apariciones que, bueno, hay muchas historias de apariciones donde el relato de los testigos no te dice que de entrada es que he visto a la Virgen María. Te dicen, he visto a una dama. He visto una buena dama, una dama luminosa, una buena señora, una señora. A veces estas damas o estas señoras se describen como bajitas, es decir, con perdón, menuditas, o sea, no una mujer muy alta y muy grande, no una mujer de aspecto maduro, como podría ser la Madre de Jesús en el momento de su muerte, ¿no? No, te están describiendo a alguien muy jovencito, casi aniñado, y en ocasiones bajito de estatura, de belleza sobrenatural, con luz, emitiendo luz. Hay toda una serie de relación, además, con orbes, con patrones circulares y esféricos de luz. Y todo esto también se ha descrito en relación con el mundo antiguo, el mundo ancestral, de lo que se conoció antiguamente de las hadas. Entonces, bueno, yo no quiero decir que todo sea lo mismo y que todas esas apariciones marianas sean apariciones de hadas, pero quiero decir que a veces esas apariciones marianas se dan en lugares que antiguamente eran conocidos o reconocidos como portales dimensionales, lugares puerta, donde se accede a mundos de otros planos, de otras dimensiones, donde viven seres luminosos que en ocasiones en el pasado pues han sido llamados hadas. De hecho, una manera eufemística con la que se llamaba a las hadas era precisamente damas, buenas damas. En diferentes partes de Europa, en la Edad Media, pues esto era así. Tú hablabas de las damas, las buenas damas, y eran señoras, mujeres, entidades femeninas, pero que no eran humanas exactamente, y que podían ser benevolentes y conceder dones, favores a los seres humanos, inclusive curaciones, dependiendo del caso, pero en otras ocasiones no, dependiendo de si tú te comportabas bien o mal, porque hay una cosa muy asociada con el mundo de las hadas y es el tema de la justicia. De hecho, esto está recogido en muchos testigos de la antigüedad, por ejemplo, en los interrogatorios que realizó la Iglesia o la Inquisición en contra de personas que tenían trato con seres X, seres de las hadas y todo esto. Y te hablan en ocasiones de que pues, se hacen juicios, de que hay todo un tema con la justicia, de castigar al que se porta mal y premiar al que se porta bien. Entonces esto, bueno, esto también daría para mucho debate, mucho tema, se podría desarrollar, investigar por sí mismo, es un tema fascinante, a mí me fascina el tema de la justicia sagrada, bueno, en fin, pero lo que vengo a decir es que no es incoherente tampoco con los mensajes de la Virgen María, porque la Virgen María te viene a decir siempre, reza, pórtate bien, porque si no vas a tener castigo. Vamos, este es el mensaje tradicional de siempre, repetido hasta la saciedad en muchas de sus apariciones, ya sean privadas o públicas. Entonces,
Bueno, hoy en día entiendo que el concepto castigo y justicia divina está, digamos, ha perdido mucha popularidad y está en cuestionamiento total. Hay mucha gente que no, que incluso siendo católica o cristiana no quiere estas cosas, no le gusta, ¿no? Pero yo me limito a señalar que es la tradición, es lo de siempre. Y hay una coherencia, quiero decir, hay una armonía. Entonces yo creo que las hadas auténticas no están en lucha, digamos, o en oposición a lo que sería el mensaje. Este mensaje, ¿no?, de que las apariciones marianas dan tanto. O sea, más bien digo, pues sí, es que es lo mismo. O sea, en el mensaje, claro, cambia mucho el formato y el formato de decir, bueno, evidentemente las apariciones marianas te conducen hacia la Iglesia y hacia la práctica de la vida religiosa cristiana. Y claro, si estamos hablando de tradiciones de hadas de hace, yo qué sé, bueno, pues es otra historia. Y normalmente, pues tratándose también de seres muy asociados con la naturaleza, te van a conducir hacia también el cuidado de la naturaleza. Que esto es un tema pues que la Iglesia y las religiones bíblicas no han desarrollado demasiado, vamos a decirlo así. Pero vamos, quitando estas diferencias y tal, o sea, la noción de justicia y de pórtate bien, recibirás premio, pórtate mal y vas a vivir consecuencias, llámalo karma, o lo que sea, bueno, pues es así. O sea, esto está así. Es muy parecido. Entonces, bueno, pues veo similitudes. Entonces, bueno, para terminar este vídeo, que me está quedando muy largo, voy a mencionar un caso de un lugar que hoy en día es un santuario mariano, para que se entienda un poco, pues, ¿no?, con un ejemplo, pero que antiguamente ya era reconocido como un lugar sagrado, donde se sentía o se decía que allí existía pues una especie de hada en territorio de lo que es la península ibérica, ¿vale? Y ese lugar es la famosísima cueva de Covadonga con su santuario. Si alguien ha visitado este santuario, el santuario de Covadonga, y ha tenido la suerte de ir en una época que no haya turismo masivo, se dará cuenta de que el lugar en sí es completamente mágico. O sea, mágico en el sentido de que es bastante evidente que esa cueva de la cual brota una fuente y que está en un entorno montañoso privilegiado, pues pudiera, bueno, es que se siente que allí pues pudo haber un lugar sagrado de la antigüedad. Hay realmente una energía divina femenina o sagrada femenina que se siente allí. Entonces, el santuario de Covadonga, su origen, tal cual es ahora con la ermita que no puede faltar, la casita de la Virgen María, bueno, pues eso tiene, lo que es la casita en sí tiene su origen en pues la época medieval, lo más antiguo, y está asociado pues con toda la leyenda que dicen que supuestamente pues se apareció a Pelayo, o bueno, que este guerrero pues tuvo pues ayuda de parte de algo femenino que estaba allí, llamémosle Virgen María porque es lo que recogen las crónicas, ¿vale? Pero que, a mi entender, está en sinergia y sin discusión, sin oposición, con la energía sagrada que existía previamente en ese lugar y que tenía en ese lugar, digamos, la entrada a su mundo interior, la entrada a su casa, en esa cueva de la que brota agua. Que no se me puede ocurrir, vamos, algo más femenino que una cueva en un santuario salvaje de la naturaleza montañosa de la cual brota agua abundante. Entonces, bueno, yo he tenido varias historias, percepciones, sueños, trances. Mis guías me hablaron mucho de Covadonga hace años. De hecho, fui más de una vez en su momento y viví allí pues mis tomas de comprensión, mis revelaciones acerca de la sagrada defensa relativa al cuidado del hogar y al cuidado de la vida, al cuidado de los hijos. Entonces, bueno, para mí es un lugar importante.
pero es que yo lo que sentí que había allí, pues es esto, es energía sagrada femenina de la defensa del hogar y de los niños, por supuesto, de los niños y de los hijos. Entonces, para mí tiene mucha coherencia con la leyenda de Pelayo y con el hecho de que se diga que con esa fuerza y con esa energía, pues pudo repeler lo que según la leyenda era una invasión, y también según la leyenda, bueno, sin entrar en las nuevas polémicas y en el revisionismo moderno, pues claro, la invasión, digamos, lo que estaba entrando, pues no trataba a las mujeres igual de bien, con la misma libertad que tenían las pobladoras locales, vamos a decir así. De hecho, la leyenda también nos dice que Pelayo tenía una pareja que se llamaba Gaudiosa y que también era guerrera y lideresa de su propia aldea. Una mujer con tanta libertad y que podía reunir también a un ejército de locales para luchar contra el invasor. Bueno, esto es un estatus para lo femenino que no es común en aquella época. De hecho, las crónicas de la época recogen que se secuestraban mujeres de la península ibérica como de muchas otras zonas de Europa para llevarlas a los harenes, para llevarlas, traficar con mujeres. Y entonces yo estos datos no los tenía en su momento cuando fui a Covadonga y me había hecho muchas preguntas, ¿no?, acerca de todo esto, porque hoy en día se cuestiona mucho el relato de la Reconquista y se dice que en realidad pues que las cosas no eran así, tal y cual. Pero a mí lo que me llegó es decir, bueno, ¿qué pasa? Pues aquí había una energía divina, sagrada, femenina, que decía, no me gusta lo que está entrando por aquí y no me gusta y no lo voy a dejar pasar y ya está. Y se acabó, y punto pelota. Y entonces pues un poder se desplegó desde esos valles, desde esos montes, un poder femenino. Y sí, ese poder femenino está relacionado con la madre, por supuesto. Con la madre y con el cuidado del hogar. Y con decir, esta es mi casa, y a mi casa no entras si yo no quiero. Lo que pasa que entiendo que lo que digo pues puede sonar muy polémico, o controvertido, o extraño. Más por mi empeño en dejar la cuestión de la Virgen María a un lado, como si fuera secundaria. No quiero ofender a nadie, no es que piense que sea secundaria o que no tenga importancia. Lo que pasa es que me parece importante hablar de las raíces antiguas. Es decir, esta serie trata sobre el hogar, pero hace hincapié también en los lugares sagrados, que son hogar de otros seres, hogar de otras formas de vida, lugares que además a veces pues se convierten en un lugar de acogida, un lugar refugio para el ser humano cuando está en apuro y en desesperación. Entonces es inevitable que, por ejemplo, pues en el caso de Covadonga, pues tienes que plantearte, o sea, las raíces de ese lugar sagrado, pero es que ese lugar ya era tradicionalmente algo antes, o sea, ya tenía un reconocimiento. Entonces, a mi entender, hay una coherencia total. O sea, lo que es la geografía sagrada de los paisajes tiene realmente unas cualidades y unas virtudes que se mantienen ahí y no cambian con el cambio del tiempo, ni con el cambio de las religiones, ni con el cambio de nada. O sea, es decir, la energía sagrada de Covadonga tiene que ver siempre con la defensa de tu espacio y de tu hogar. Tiene que ver con el quiero ser dueña de mi casa y que en mi casa solo entre lo que yo quiero y quiero ejercer el poder para echar de mi casa al que entra de malos modos o con unas normas que no son las mías, porque tengo el legítimo derecho de decir con qué normas se han de vivir en mi casa. Y esto es para mí la energía de Covadonga. Es también un lugar de la madre, es un lugar de acogida y un lugar de misericordia por el agua que emana de ellas, pero sí, inevitablemente, hay una faceta defensiva y guerrera en el lugar, por supuesto, porque las propias montañas de ese lugar tienen esa energía también. Entonces, la coherencia se ve en que antiguamente esto era así, y luego la manifestación, digamos, divina que luego se ha reconocido allí y digamos, la aparición mariana guarda una coherencia con esto. Porque, pues como saben bien los católicos, las advocaciones marianas cambian. O sea, no es lo mismo la Virgen de la Piedad o la Dolorosa que una Virgen con un bebé, que una Inmaculada,
En fin, es que cada una tiene cualidades diferentes. O sea, cada una viene a expresar virtudes, dones diferentes. Entonces, en la geografía asturiana, que es donde está este santuario, la tradición de las hadas, bueno, es que ha llegado hasta el día de hoy, hasta muy reciente. Estaba muy viva en todo ese territorio. Allí no les llamaban hadas, les llamaban shanas. Bueno, es que las hadas han recibido diferentes nombres, pero sí muchas veces se han asociado con lugares tipo cueva y tipo montañas y tipo manantiales. Entonces, bueno, para mí no tiene ningún problema en pensar que Covadonga fue antiguamente un lugar reconocido como hogar de alguna shana importante y que luego más tarde pues se haya convertido en un santuario mariano, bueno, que es emblemático y que es, bueno, tan apreciado pues por tantos creyentes, ¿no? Bueno, pues para mí está bien. Está bien porque lo que importa es que se conserve el respeto hacia el lugar y que se conserve el recuerdo de la sacralidad y el recuerdo de lo divino femenino. Y ese es el punto. Entonces, es en este sentido que he dicho más de una vez en esta serie, en el capítulo anterior, lo dije al final, y bueno, he dicho que la geografía europea está toda atravesada, permeada de cuestiones que tienen que ver con la madre y con los hogares. Y Covadonga solo es un ejemplo de defensa del hogar entendido como territorio. De hecho, yo tuve un sueño una vez, que no sé hasta qué punto sería verdad o no, pero soñé que antiguamente, hace miles de años, antes de que existiera el santuario mariano, los pobladores de esa zona subían a las montañas, a los lagos de Covadonga, no tanto a la cueva en sí, como más arriba, a la zona de los lagos, que también, bueno, es un lugar muy especial. Y entonces en esos llanos, en la parte, digamos, de hierba y tal, llevaban unos palos donde habían puesto una especie de casitas de madera simbólicas. Es decir, cada aldeano llevaba un palo con una representación en miniatura simbólica de su casita, que representaba su hogar. Estoy hablando de nada, figuras toscas de madera talladas, puestas en el palo, ¿vale? Unas estructuras mínimas. Y entonces, ¿qué hacían? Iban allá arriba con esos palos y los clavaban en la tierra, ahí en los altos de Covadonga. Y era un modo que ellos tenían de presentar su oración a la madre en su faceta de defensora de hogares. Y entonces ponían allí ese palo con su casita como lo que luego se ha hecho con los exvotos, ¿no? Pues era un modo de decir, mira, aquí está mi hogar, cuida de él. Lo dejo en tu lugar sagrado para que lo veas, para que te acuerdes y también para que te esté expresando mis oraciones de continuo, porque esa era la intención, eran palos de oración. A veces incluso se grababa con la punta de un cuchillo o con algo afilado en la madera del palo, se grababa pues una oración, una frase o algo, ¿no? Entonces se dejaba allí como un modo de decir, mira, todo este año mi oración va a estar ante ti, oh Madre, protege y guarda mi hogar. Y yo tuve este sueño pues hace, yo qué sé, unos 10 años o así, y lo que se movió en él además fue una emoción muy honda. Lloré porque se sentía mucho amor, se sentía mucha sacralidad y me emocionó, me conmovió ver el modo en que los antiguos pobladores precristianos ya estaban acudiendo a los altos de Covadonga en reconocimiento de la energía sagrada divina, femenina, maternal, que se mueve por allí. Lo reconocían como lugar sagrado y se ponían a sus pies con fe como niños ante su madre. Y pensé, mira, esto de hacer un palo con una casita, tal vez lo haga yo algún día. Y bueno, pues nada, así está la cosa y estas cosas os cuento. Me he alargado mucho, va a ser un vídeo de 1 hora, ya lo voy a dejar aquí, sin alargarme más.